la ciencia no es un gasto, es una inversión, y es una inversión profunda como la educación, como la salud, como la cultura. Estar recortando ahí y suponer que eso es un ahorro saludable, pues a mí me parece un grave error. Ya no es solo contra los becarios, ya no es solo contra las cátedras, ya no es solo contra los investigadores, es contra todo el sector. Y ojalá tomemos y levantemos esa voz, porque yo creo que ya estuvo bien de todos estos atropellos. Ir a abolir, a cancelar 109 fideicomisos a rajatabla. Están pagando justos por pecadores. El presupuesto del CONACYT lo han disminuido en un 300%. Hemos tocado las puertas a CONACYT desde las vías legales para que se abra el diálogo, y CONACYT ha cerrado las puertas. Me asusta que el presidente diga: el dinero que quitamos de los fideicomisos de CONACYT se fue para comprar la refinería. Lo dijo, me parece que textualmente, y a mí me asusta porque en México podemos desarrollar este tipo de investigación, podemos invertir para desarrollar todo esto. Y lo que es increíble es que la directora de CONACYT, que debiera de estar conocedora de esta circunstancia, deje vivir al presidente en una ficción. Eso creo que es además irresponsable por parte de una funcionaria. Es que no tienen madre, te lo juro. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Empiezo a saludar. Sarita, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué Con tal otro estuvo tema la que vamos a semana? aprender. Muy bien, Qué gracias bueno. a Dios, sí. ¿Y qué nos vas a traer? Nada más te puedo adelantar que con lo que vamos a ver no vamos a saber si reír o llorar. Y tú ya lo vas a ver. ¿Y quién en va a su ir momento. antes o último, Luis o tú? No, yo creo que dejamos el mío para el final. Pero, y además, para que ojalá haya que más. nos riamos. Sí. Cerrar con broche de oro. Luis, no, ¿cómo para estás? reírnos un Carlos, poquito al muy final. bien. ¿Y tú Muy qué contento. preparaste? Una capsulita muy interesante acerca del CONACYT, y aquel dice que ya se acabó la corrupción y que no hay nepotismo. Ya lo veremos en la cápsula. Pobre CONACYT en la madre. José Rubinstein, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, estoy muy bien. Contento de estar con todos ustedes. ¿Qué tal tu artículo del viernes ¿Bien? en el Universal? ¿Reaccionaron bien? Sí. Qué bueno. Bien. Bien. Sobre la no intervención, Mira, qué chistoso. justo Sí. con un señor presidente de Cuba compartiendo el podium en la independencia de México. En un país que no es libre. Chingón. Saraí, bienvenida. Hola. Voy a leer un poco de ti. Saraí Miranda Juárez es doctora y es investigadora cátedra en CONACYT. Pertenece al sindicato, adscrita al ECOSUR, al proyecto Violencia de Género y Desigualdad en el Sureste de México. Ha sido consultora independiente para la ONU Mujeres México en varios proyectos relacionados con violencia y desigualdad en el sureste de México. Ha sido profesora de asignatura en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Ok? Bienvenida, Saraí. Gracias por Ya te invitarnos. dieron en la Modern, ¿no? Yo vengo en representación del Sintracátedras, que es el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadores de Cátedras CONACYT, y que es un sindicato de reciente creación. Con los afiliados somos jóvenes investigadores, y bueno, ya les contaré. Ok, bienvenida. Gracias. Bien, Heréndira, ¿cómo estás? La doctora Heréndira Telles. Bueno, voy a leer primero. La doctora Heréndira Telles Nieto es doctora en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Hace unos meses dio a conocer el hallazgo de un manuscrito de Fray Bernardino de Sahagún, el famoso Evangeliario, que se consideraba perdido, y fue catedrática CONACYT y tiene abierto, ¿qué tal? ¡Qué horror! Y tiene abierto un proceso por despido injustificado. Bienvenida, Heréndira. Muchas gracias por darnos este espacio. Estoy encantada de estar aquí. Entonces, con todas las personalidades que me encuentro hoy, quiero agradecer especialmente esta invitación a nombre mío y de mis compañeros despedidos. Dale las gracias a Carlos Flores Rico y a Flor Gurrola, que son nuestras productores de cada programa.
Muchas gracias Sí. por la invitación. Gracias, Carlos. Florecita, gracias. Bien, tenemos en Zoom a 2 doctores. Aquí tenemos al doctor David René Romero Camarena, es investigador titular y responsable del programa de Ingeniería Genómica en el Centro de Ciencias Genómicas en el Campus Morelos de la UNAM, en Cuernavaca. Es miembro fundador tanto del CIFN como del CCG. ¿Cuáles son las dos, David, y bienvenido? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto en estar con ustedes. Nada más la pregunta es, ¿qué es CIFN? Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno. Trabajamos con una bacteria que puede utilizarse como biofertilizante para cultivos. Y ahora se llama Centro de Ciencias Genómicas, reflejando que nos interesa estudiar el material hereditario de esa bacteria. Ok. ¿Y CCG? Centro de Ciencias Genómicas. Perfecto. Bienvenido, David. Gracias, Carlos. Bien. Mucho gusto. Y si la cámara me da, por favor, a Alma Maldonado, por favor. Hola, Carlos. Hola a todos en la mesa. Hola, David. Hola. Alma Maldonado es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México. Autora de capítulos de libros y artículos especializados sobre educación superior en México y en varios países. Es la editora del blog de educación de la revista Nexos, que se llama Distancia por Tiempos. Bienvenida. Gracias. Y ahorita empezamos. Y al rebelde sin causa, número 1, Andrés Pascue Ripe. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, muchas gracias por Bienvenido. invitarme. Muchas gracias. ¿Sabes qué es tu casa? Andrés es periodista, escritor y director editorial de Cuestione. Escribió en la columna semanal Invasión Retrofutura para el diario La Crónica de Hoy. Además, en blogs Agárrame la Baguette, Reporte sin Destino y El Chef Borracho. Y ha sido asesor y diseñador de campañas de sensibilización sobre derechos humanos, desnutrición, derechos de las mujeres, pueblos indígenas y educación. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Y un placer estar aquí. Que se repita siempre. Cuando quieras. Gracias. Muy bien. Bueno, yo tengo que leer algo porque les quiero dar las gracias. El domingo recibimos esta carta de la Fundación José Pagés Yergo. Nada más les leo un párrafo. En el capítulo concerniente a medios de comunicación, el Consejo Calificador decidió otorgarle a la plataforma Atypical TV el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Yergo por mesas de análisis político. Y eso se los quería compartir a ustedes. Es un premio muy, muy importante. Llevamos 7 meses y ya nos premiaron y no es de embarazo, tú ves. Sí, no. Ya nos premiaron. Y pues muchas gracias a la Fundación, pero sobre todo, gracias a todos ustedes, porque si no estuvieran con nosotros, pues yo no creo que habría premio. No habría. Entonces, muchas gracias. Voy a aprovechar 2 cosas y ya no les doy lata en todo el programa. Si nos pueden ayudar económicamente, se los vamos a agradecer mucho. Tienen que hacer sus donaciones, ya sabe, por PayPal o Superchat, y cualquier dinero que nos ayude, en serio que nos ayuda, ¿no? Mucho. Sobre todo que ya tenemos 6 programas nuevos. Y el segundo es, les recomiendo que se suscriban a Typical, ya sea por YouTube o Facebook o los dos. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque van a estar informados de la nueva programación, van a tener ahí todos los videos, toda su información, y se van a poder divertir y entretener a la hora que quieran y como quieran. Fuera de esto, muchas gracias. Díganle a sus amigos también que se suscriban y así nos ayudan también. Bien, vamos a empezar con un reportaje y vamos a ver de qué se va a tratar el programa. Dura 2 minutos, pero con eso podemos arrancar. La verdad, el CONACYT está trabajando muy bien. La directora es de primera,
en todo sentido. Estas son las características de la ciencia neoliberal que nos encontramos y que imponen retos muy grandes al país. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una lucha contra lo que llaman ciencia neoliberal y no tiene entre sus prioridades impulsar la investigación y la innovación. Incluso han realizado múltiples recortes a los recursos dirigidos a la comunidad científica. Investigaciones periodísticas han revelado que, en los primeros 3 años del gobierno de AMLO, el presupuesto para proyectos de investigación científica tuvo una caída del 56% respecto al último año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto se refleja en una notable disminución del número de mexicanos que estudian un posgrado en el extranjero. En 2020, la 4T aprobó la extinción de diversos fideicomisos que impulsaban la investigación científica en México, con el pretexto de combatir a la corrupción. Esto ha dejado a muchos estudiantes en la incertidumbre, pues literalmente desaparecieron los recursos con los que pagaban sus estudios en el extranjero. Y en 2021, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, reformó el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores para quitar los apoyos económicos para los investigadores de instituciones de educación superior privadas. La situación para los científicos en México es muy precaria. Para muestra, el programa Cátedras CONACYT, el cual endureció sus lineamientos y ha despedido a alrededor de 200 científicos. Este septiembre, decenas de investigadores se volvieron virales con el hashtag Busco Trabajo, que han usado para buscar un empleo en alguna institución. Además, se reveló que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, busca encarcelar a 31 científicos, a quienes acusa de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Versiones periodísticas señalan que este caso se trata de una embestida de Gertz contra quienes criticaron que se le asignó el nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Este es el panorama que enfrentan miles de mexicanos que se esforzaron para superarse y que actualmente padecen un gobierno que le da la espalda al futuro. A ver, yo te pregunto, Andrés, y a todos, esta directora del CONACYT con esas declaraciones, ¿es idiota o es estúpida? Lo que yo diría es que está respondiendo a una necesidad de complacer el discurso presidencial, ¿no? La fantasía de que el neoliberalismo se ha terminado y que ya todo se ha transformado, en primer lugar, y en segundo lugar, forzar la ideología de que todo lo que estaba antes estaba mal hecho y que había que destruirlo. Obviamente la ciencia no es ni neoliberal, ni nacionalista, ni socialista. La ciencia tiene un método y si no lo tiene, no es ciencia. Claro. Independientemente de quién sea la presidenta, la directora del CONACYT, tenemos que tener una cultura en la que entendamos que tenemos que invertir en ciencia y en tecnología, en investigación y en desarrollo. Los que inviertan en esta materia serán los ricos de mañana. Y esto se ha mostrado en países como Israel, por ejemplo, cuya inversión se acerca casi al 5% del PIB, duplicando lo que era en 1996. Corea y Japón. Y podemos añadir a la Unión Europea. También Estados Unidos. México, que por ley tiene que designar el 1% de recursos del PIB para ciencia y tecnología, ha bajado de tal manera, de tal magnitud, porque no hay una cultura histórica, no hay un interés por aprender, por la ciencia, por la tecnología. Coincido con ustedes dos, José. Gracias. En que hace falta que la ciencia se desarrolle en México, a pesar de que las instituciones y quien sea la directora de CONACYT. Y estas políticas públicas se deben dar a largo plazo, no solamente ser sexenales, para que pueda avanzar la ciencia a pesar de los cambios políticos. Entonces yo creo que este es un trabajo que debe ser compartido tanto por el Congreso de la Unión como por el Ejecutivo y realizar políticas públicas en este sentido. Entonces esto nos ayudaría a que cambie la administración o cambie lo que sea, siga avanzando la ciencia y la tecnología en México.
Saraí. A lo que vengo en realidad es a representar al Sintracátedras, que es el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del programa Cátedras CONACYT. El programa Cátedras CONACYT inició en 2014 en una administración que ya era neoliberal, y nosotros como colectivo, en nuestras luchas colectivas, en nuestra organización colectiva esperábamos que los errores muy amarrados al neoliberalismo, porque el neoliberalismo lleva más de 30 años en este país, se pudieran recomponer con un gobierno progresista. Y sin embargo, nos estamos dando topes con la pared porque no es así, porque no están reconociendo nuestro derecho a sindicalización y nuestros derechos laborales más básicos como la estabilidad. Nosotros hemos tocado las puertas a CONACYT desde las vías legales para que se abra el diálogo, y CONACYT ha cerrado las puertas, ¿no? Nos ha tratado con un discurso de confrontación, y eso no abona para el diálogo ni para la construcción colectiva de una mejor sociedad y de un mejor sistema de ciencia y tecnología robusto, de largo aliento, ¿no? Si quieres, en un momentito les cuento más. Almita. Sí, yo quisiera decir primero que nada que aprecio el espacio para que podamos hablar de un tema tan importante como es la ciencia, la tecnología y la innovación en México. Yo creo que aquí el problema que tenemos es cuál es el daño que se está haciendo en estas materias en el país, qué es lo que esto va a significar a mediano y largo plazos. Me parece que las políticas que está llevando a cabo la actual dirección no están llevándonos a un camino donde podamos consolidar lo que se estaba haciendo. No todo se estaba haciendo bien, eso desde luego, pero eso no significa que teníamos que echar para atrás todo y que teníamos que montar todo un contexto de persecución y de ataques y de, como no habíamos visto antes, contra la comunidad científica. Entonces, eso me parece muy delicado. Y sí quisiera decir una cosa más, señalando esto que se decía de que la directora lo que busca es cómo acercarse cada vez más al discurso presidencial en lugar de ver por su comunidad. Una de las cosas que más presume la directora del CONACYT es que se ahorra dinero y que se está ahorrando dinero. Y yo creo que ese es el peor mensaje que una directora a cargo de esta tan importantes funciones señale como su principal logro. No deberíamos de estar ahorrando en ciencia, tecnología e innovación, deberíamos de estar invirtiendo. Coincido contigo. David, a tus órdenes. Pues mira, el escenario que nos prestaron en el reportaje, si no fuera tan trágico, diría que es una farsa. En realidad están tratando de decir de que el país se está mejorando en ciencia y tecnología cuando en realidad se están encargando de llevarlo al cuerno. Digo, me parece casi inaudito que una directora del CONACYT haya aceptado sin parpadear de que los fideicomisos desaparezcan y con eso desaparezca además el financiamiento de investigación. En este año se ha invertido considerablemente menos que en todos los años precedentes en apoyo de proyectos de investigación. Y eso es ridículo. Tenemos investigadores que tienen salario pagado, pero que están maniatados para trabajar por falta de un financiamiento. Los fideicomisos se requisaron y el presupuesto no ha regresado a las arcas de CONACYT. No ha habido el apoyo. No solamente eso, la cantidad de insultos y los maltratos hacia académicos que han ocurrido, por ejemplo, esa infausta calificación de los catedráticos como colgados del presupuesto, francamente son indignantes. Y el acto más reciente creo que solamente puede configurarse como una ambición desmedida por parte de la dirección de CONACYT. Se le otorga el máximo nivel en el Sistema Nacional de Investigadores al fiscal general de la República, Gertz Manero, y nos enteramos ayer por un reportaje de que hay una acusación contra los miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en los cuales se les acusa de operación con recursos de procedencia ilícita y además delincuencia organizada. ¿En qué país, en qué circunstancia hemos llegado como para decir que la operación de un cuerpo colegiado configura delincuencia organizada? No lo sé. Pero esto no puede calificarse más que como una ambición personal
y un intento de llevar agua para su molino, que lo que está haciendo es dañar al país. Erendira, ¿por qué fuiste demandada o el juicio? Platícanos. Gracias. No, lo que sucede es que nosotros teníamos estas plazas de cátedras CONACYT que surgieron, como ha dicho mi compañera, en el sexenio de Peña Nieto. Entonces me parece que le pareció un programa neoliberal a la directora y empezó con este problema llamándonos colgados de la nómina. Y ante las protestas que hicimos en ese momento, algunos catedráticos, se empezó a dar un cierto problema con las instituciones receptoras y bueno, el mío fue un despido casi político que no puedo narrar justamente por la demanda que tengo ante las instancias correspondientes. ¿Tú demandaste? Yo demandé a CONACYT por este despido injustificado. Entonces, este es el problema que tenemos con CONACYT. Nosotros estamos pidiendo pues, que nos reinstalen en las plazas que teníamos y porque no somos un caso aislado. Hemos visto más de 200 casos de catedráticos despedidos en estos 2 años. Entonces, bueno, nos parece que en este sentido de querer ahorrar dinero, se están quitando cátedras, proyectos y otras instancias de CONACYT para poder juntar este dinero, que además me parece que después de que se quita de CONACYT, se regresa a Hacienda, ¿no? Es el mecanismo. Entonces, el ahorro que representan nuestros despidos no es realmente ahorro, se les quita personal a las instituciones donde laborábamos. Andrés, Pepe, ¿qué lectura se le da a esto que está pasando? Yo soy de los afectados, gracias a Dios no tanto, de todo lo que quitaron para la industria, todos los apoyos al cine. Uh-huh. Pero sí amolaron a todos los jóvenes. O sea, todos los jóvenes que salen del hueco de un instituto de cine, ya sea de Estados Unidos, de México, que tenían la opción de hacer su largometraje, tener distribución, tener exhibición, ya se la quitaron. Y yo, bueno, pues como alguien prominente dentro de esa industria, pues me da tristeza, me da pena que los jóvenes que salen con ambiciones, con ideales cinematográficos y de escribir, dirigir, producir, etcétera, ya no puedan. ¿Qué lectura se le da a Andrés y luego José? Bueno, en primer lugar, la cultura que está tratando de establecer el gobierno es una de profundo combate a la corrupción. Es un discurso muy vendible y muy convincente, porque todos sabemos que había muchísima corrupción. Claro. Entonces, decir aquí hay corrupción en esta instancia o esta y tal, es verosímil y probablemente incluso cierto. Sin embargo, la falta de planeación con la que se actúa es espeluznante. Simplemente se radican programas enteros, fideicomisos, lo de las estancias infantiles. Lo hemos visto con decenas de cosas donde quizá podría haber un poquito de corrupción, pero entonces la corriges. No simplemente destruyes todos los programas y menos si no tienes una cosa sólida con que reemplazarlos, que eso es lo que ha faltado. No hay proyectos para reemplazar esto. Eso lo que vimos con el Fonden y lo que hemos visto con los fideicomisos de ciencia y tecnología, de cultura, etcétera. Entonces, básicamente yo creo que responde más a la necesidad de estar tratando de demostrar que se está haciendo algo contra la corrupción, cuando en realidad no necesariamente es así. Andrés Manuel nos prometió que cuando desaparecieron los fideicomisos, en 10 días nos iba a informar de toda la corrupción que encontraron. Esto fue hace meses y a la fecha no nos ha informado de nada. Entonces, o no lo encontraron, o se les olvidó, o no sé qué. Pero yo creo que responde más a una cultura demagógica de estar fortaleciendo un cierto discurso que pega bien con muchos sectores sociales que, en efecto, estar mejorando la gobernanza. Yo creo que lo que decía es profundamente cierto. La ciencia no es un gasto, es una inversión, y es una inversión profunda como la educación, como la salud, como la cultura. Estar recortando ahí y suponer que eso es un ahorro saludable, pues a mí me parece un grave error. José. Yo no dudo que sí haya habido algún tipo de desvíos en todo el sistema becario, pero podía haberse eliminado aquello que estaba molestando o que no era correcto, pero ir a abolir, a cancelar 109 fideicomisos a rajatabla, están pagando justos por pecadores. El presupuesto del CONACYT lo han disminuido en un 300%.
y para el año próximo lo piensan eliminar en otro 11.26%. El discurso oficial dice que lo que pasa es que el dinero no llegaba a los investigadores, que se lo robaban, que gran parte del dinero se utilizaba en empresas privadas y en constructoras, que se desviaba y que no se ha despedido a nadie. Eso no es cierto. Lo dijo antier el presidente en la mañanera. No se ha despedido a nadie y todas las becas siguen como estaban e incluso ha mejorado la atención a los becarios. Entonces, estamos escuchando un doble discurso, pero yo lo que creo es que si tú quieres progresar, si tú quieres prosperar y estás ahorrando para no crecer, estás viendo el árbol y no estás viendo el bosque. Heréndira, David, ¿a ustedes les está yendo mejor, como dijo el presidente? No, en lo absoluto. En realidad, más bien nos está yendo peor. Creo que es notable la reducción en presupuestos en apoyo a investigación. En un año estándar, CONACYT sacaba del orden de 40 convocatorias en apoyo a investigación. En este año han salido 8, y con montos considerablemente más reducidos. Cualquiera que vea el presupuesto de egresos de la Federación se dará cuenta de la contracción que ocurrió en el ramo de ciencia y tecnología. Y lo que es increíble es que la directora de CONACYT, que debiera de estar conocedora de esta circunstancia, deje vivir al presidente en una ficción. Eso creo que es además irresponsable por parte de una funcionaria. Yo también opino igual que tú. Alma. Yo quisiera poner un ejemplo de todo esto que estamos diciendo, de una afectación que fue muy sentida para muchos investigadores hoy, que en otro momento fuimos becarios, porque la gran mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de ser becarios del CONACYT y gracias a eso hoy somos investigadores. Entonces, uno de los fideicomisos con la Secretaría de Energía era para apoyar becarios para formarse en temas de energías, además de energías renovables y todos los temas que son muy importantes hoy en día para cualquier país. 42 becarios quedaron a la deriva, la mayoría de ellos en el Reino Unido, aun cuando el Estado mexicano se había comprometido a apoyarlos desde el inicio hasta el término de sus estudios. Hoy esas mujeres y esos hombres jóvenes, entusiastas, quedaron sin apoyos, no saben qué van a hacer, muchos de ellos están buscando fuentes de financiamiento en algún otro lugar. Ustedes imagínense lo que eso representa para la vida de estas personas, lo que representa en términos de apuesta como país, lo que representa porque muchos de ellos seguramente no van a regresar a México si consiguen apoyos fuera, cosa que se entiende perfectamente. Entonces creo que esto refleja y podríamos ir programa por programa viendo las afectaciones, ¿no? Son becarios nacionales, no solo en el extranjero, pero en el extranjero se sufre más, por supuesto, porque si uno pierde el apoyo de pronto, pues, ¿qué haces? Pero también podemos hablar de los programas, por supuesto, de apoyo de investigación. La difusión se paró con el apoyo a las academias. De pronto las olimpiadas científicas que estaban funcionando relativamente bien se quedaron sin apoyo y entonces era recurrir a Guillermo del Toro a ver si él podía apoyar a los chicos y a las chicas para salir a competir a otros países. Entonces vamos rubro por rubro, producción de conocimiento, difusión, formación y en todos están dinamitando lo poco que teníamos, no porque fuera mucho más lo que teníamos. Pero ¿saben cuál es una diferencia muy grande entre antes y ahora? Nunca hemos tenido suficiente inversión en ciencia, desafortunadamente. Pero hoy los ataques verbales, la narrativa que han construido es tremenda y es confrontante y es muy violenta y se están basando en eso para sustentar todas estas medidas que están llevando a cabo. Gracias, Saraí. ¿Cómo los han atacado? Bueno, nosotros no podemos evitar hacer una lectura de que todo lo que está pasando con el programa Cátedras CONACYT es una continuidad del objetivo de desmantelar las responsabilidades del Estado en
en ciencia y tecnología, ¿no? Nosotros somos más de 1,200 investigadores que pertenecemos a CONACYT, un poquito como para que se entienda, porque hay como muchos mitos alrededor de este programa y lo que pasa lo que pasó con Heréndira y con muchos otros investigadores. Nosotros entramos dependemos laboralmente, tenemos una relación laboral con CONACYT. CONACYT nos da nuestro salario, nuestras prestaciones, pero nos manda a las instituciones, nos comisiona a las instituciones que les llaman instituciones receptoras, que son centros públicos de investigación, universidades, y que están a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, y que además pueden ser desde la UNAM, que es una gran universidad, es la más grande de este país, es masiva, tiene un montón de investigadores y de alumnos y de carreras, hasta el centro de investigación más chiquito en un punto geográfico del país rural, donde nunca había llegado un investigador o una investigadora de alto nivel, ¿no? Entonces, eso tiene muchas implicaciones, el hecho de que nosotros lleguemos a esas implicaciones positivas, ¿no? Pero también tiene implicaciones negativas en el sentido de que a nosotros nos evalúan cada año. Nosotros no estamos en contra de las evaluaciones, para nosotros las evaluaciones tienen mucho, mucho valor, nos ayudan al diálogo constructivo entre colegas, nos ayudan a mejorar la metodología, a mejorar la rigurosidad científica. La evaluación en ciencia y tecnología surgió básicamente para el diálogo entre iguales, y a nosotros nos las están implantando desde que surgió el programa como un mecanismo punitivo. Es decir, si la opinión de la institución receptora es negativa, entonces pasa lo que pasó, ¿no? El CONACYT llama en el mejor de los casos, llama al catedrático y le dice que está rescindido, pero en otros casos, por ejemplo, le ha cancelado el salario o le ha cancelado la entrada al correo institucional, y así es como se enteran los colegas que están despedidos o que están rescindidos, ¿no? Y bueno, esa evaluación tiene un componente muy particular, porque como pueden decirnos acá nuestros colegas que estamos en el modelo de ciencia y tecnología de este país y que se comparte con todo el mundo, la evaluación siempre es colegiada y es entre pares, ¿no? Nosotros en Cátedras CONACYT somos los únicos actores del modelo de ciencia y tecnología que somos evaluados por 1 o máximo 2 personas. Y entonces, por ejemplo, si él es mi jefe y a él no le gustan los tatuajes y yo le caigo mal, en lugar de emitir una evaluación que pueda ser objetiva por mi productividad, va a decir, no, es que esta chica trae tatuajes, ¿no? Y no lo va a decir ahí, ¿no? Más bien va a decir, no, pues no tiene los requisitos que queremos en este grupo de investigación, ¿no? Digamos, estas cosas tan subjetivas pasan cuando solo se evalúa una persona, como si los investigadores no fueran seres humanos a los que otra persona le puede caer mal, ¿no? O que puede tener conflictos de interés, ¿no? Nada más para un ejemplo, cuando llegó una colega a una institución receptora, la presentaron como la nueva adquisición, ¿no? Y eso tiene que ver con pues ver a la ciencia y la tecnología y a las personas como mercancías, y no hay nada más neoliberal que eso. Bueno, eso lo paro ahí y les digo más, ¿no? Heréndira, ¿qué te hicieron para que te corran? O sea, ¿por qué te corrieron? Bueno, la versión de CONACYT nunca fue realmente oficial. Me citaron en las instalaciones de CONACYT, me dijeron, estás despedida, te vamos a mandar una notificación a tu domicilio que tienes, y no me dieron claramente las razones. Entonces, pero a mí lo que yo quería poner aquí un punto es, ¿qué pasa con el dinero que CONACYT está ahorrando de nosotros, de los becarios postdoctorales que no se les ha dado dinero, con los becarios nacionales que también se han recortado las becas? Y me da vergüenza decirlo públicamente, pero me asusta que el presidente diga, el dinero que quitamos de los fideicomisos de CONACYT se fue para comprar la de gasolina, perdón. La refinería. Lo dijo, me parece que textualmente, y a mí me asusta porque en México podemos desarrollar este tipo de investigación, podemos invertir para desarrollar todo esto. Y bueno, como se dice como un punto de éxito,
todo del gobierno, pero sí me escandaliza y me asusta qué se le está haciendo a este dinero. Andrés. Bueno, sobre eso y tu susto, yo creo que está muy justificado, porque lo que nosotros hemos descubierto como medio de comunicación y en nuestro trabajo de investigación, porque somos un medio principalmente de investigaciones, es el crecimiento exponencial de la opacidad en los procesos, ¿no? Hemos hecho muchas investigaciones pidiendo que se nos cuenten cosas específicas y una y otra vez nos dicen que no saben. Y les doy 2 ejemplos rapidísimo. Con todas las medicinas que llegaron de China al principio de la pandemia, recuerdan que Brad fue al aeropuerto y celebró que había recibido mariachis, está muy bonito. Nosotros preguntamos por transparencia. ¿Dónde se fueron y cuánto costaron? Le preguntamos a la Secretaría de la Función Pública, le preguntamos a Relaciones Exteriores, le preguntamos a Salud, le preguntamos al IMSS, le preguntamos a todo el gobierno. Nadie nos pudo decir. Para el gobierno no existían. No saben ni cómo se distribuyó, ni cuánto costó, ni dónde acabaron. Quizás se acabaron los hospitales, pero ellos no lo saben, no lo pueden demostrar. Con las pipas, famosas pipas para combatir el huachicol, nos pasó exactamente lo mismo. Pedimos información de dónde estaban, si se estaban usando, si habían cumplido con los requerimientos, porque había un debate de que no cumplían con ciertos requerimientos, y nadie de la administración nos pudo responder qué sucedió con ellas. Esto nos ha pasado incontables veces. Entonces, en efecto, se nos habla mucho de ahorros, pero no se nos está demostrando a dónde se está yendo ese dinero con la claridad que exige la ley actual, porque además lo de transparencia no es un favor que nos haga el gobierno, es la ley, tienen que cumplirla. Pues no lo están haciendo. Y la respuesta es siempre la misma, no se encontró. Pepe, sé transparente. No, sí soy transparente, pero es que estamos desmantelando equipos. Es muy difícil ver para adelante o salir adelante. Un ejemplo, iniciando la pandemia en Estados Unidos, en 400 programas diferentes, con un costo que alcanzó $9,000 millones, se hicieron investigaciones para poder llegar a entender todo el asunto, cómo desarrollar las vacunas. 400 distintos planes. ¿Cómo es que en México estamos desmantelando a nuestro equipo de investigación? Estamos de veras dándonos un tiro en el pie. ¿Saben qué? David, Alma, están destruyendo este país. O sea, el sentido común me está diciendo que están destruyendo este país. O sea, no puedo creer lo que estoy oyendo. O sea, no les digo mentirosas porque no me están mintiendo, pero suena a Fantasilandia. O sea, es un cuento chino. En serio, no sé qué opinas, Alma. Sí, yo creo que estamos viendo algo de lo cual seguramente sus consecuencias se van a expresar en unos años, ¿no? Porque todo lo que se hace en el sistema de ciencia, tecnología e innovación cuesta muchísimo trabajo. Consolidar nuestras instituciones, haberlas establecido, la inversión que llevábamos en conformar más o menos equipos, instituciones, aparatos que produzcan distinto tipo de ciencia, porque además la ciencia es muy amplia. Estamos hablando de ciencias sociales, de ciencias naturales, de estudios sobre problemas de nuestro país, de estudios universales, en fin. La variedad y su importancia es vital para un país. Entonces, seguramente veremos a mediano plazo, pues las repercusiones de esto que hoy estamos viviendo con medidas que lo que están haciendo es, pues mandando un mensaje claro a los jóvenes, no se dediquen a esto. No hay oportunidades, las pocas que habían se cierran, como el programa de cátedras, que ya se ha dicho, es un programa que se crea un poco como un paliativo para abrir plazas a los jóvenes porque las instituciones no tenían mayores presupuestos. Y bueno, tenía sus problemas, pero finalmente era una puerta de entrada para nuevas generaciones de académicos, que es lo que necesitamos. Estamos formando muchos jóvenes en el posgrado, pero no tienen trabajo y no lo van a tener,
porque un programa como Cátedras, que era esta puerta, pues ya se cerró o se está cerrando. Y como eso, quien aspiraba a una beca para irse fuera a estudiar y formarse, pues tampoco va a poder acceder a ella, porque antes por lo menos había un programa que otorgaba un cierto número de becas para la gente que cumplía los requisitos y podías aspirar a ello. Hoy realmente todas esas posibilidades se están cerrando y creo que eso es lo más grave de lo que estamos viendo en este momento y triste. David, ¿tiene solución esto o termina el sexenio como empezó? O peor. Tiene solución, pero la solución a esto transita a nivel de que los científicos y la sociedad en general diga lo que está mal, haga notar los errores y exija que los errores se corrijan. Me da mucho dolor escuchar a personas como Saraí Heréndira viendo su futuro comprometido. La pérdida de ellas y de otras investigadoras e investigadores como ellos es algo que va a dañar mucho al país, que no es una cosa que va a ocurrir nada más en 3 años. El efecto va a repercutir más allá de lo que le resta al sexenio. Y tú preguntabas si era un cuento chino esto. Sí, es un cuento chino, pero además es un cuento chino que tiene una ventaja. Preguntaba Andrés, ¿a dónde se van los recursos? En el caso de CONACYT, las convocatorias eran la manera de asignar apoyos a investigación de una manera competitiva. Se hacían propuestas, se elegían los mejores proyectos para ser apoyados. Actualmente, las convocatorias son escasas, pero no así el gasto que está haciendo CONACYT. Más de la mitad de los recursos que está ejerciendo CONACYT se están yendo a través de asignaciones directas a proyectos. Proyectos en los cuales la dirección de CONACYT etiqueta para apoyo independientemente de cualquier otra competencia. Eso es opaco, es un uso escandaloso y ambicioso para los fines de esta directora. Si algo puede pasar, que sería una bendición, es que esta directora renuncie ante su notoria ineptitud y ambición como para utilizar los recursos del país para su propio beneficio. Me parece escandaloso lo que está ocurriendo. Y en ese sentido no voy a parar, muchos científicos no vamos a parar en hacer notar los errores que están ocurriendo. No lo hicimos en el pasado, no hay razón para dejarlo de hacer en el presente. Heréndira, una pregunta. Tú terminaste ya la carrera, supongo, y la investigación. Ya eras investigadora de planta. ¿Dónde puedes encontrar trabajo? Muchas gracias por la pregunta. La filología es una disciplina que no se conoce y menos en México. En México no existe esta carrera. Esta es una denominación española completamente. También en otros países europeos. Yo básicamente podría trabajar con documentos antiguos en bibliotecas. He rescatado bibliotecas que no son tan hermosas como la Palafoxiana, etcétera, que vemos, ¿no? Son bibliotecas que tienen libros dañados, maltratados, etcétera. Y también trabajaba en el programa de CONACYT acompañando a las comunidades para el rescate de lenguas indígenas. Entonces, bueno, es básicamente lo que podría hacer. Ok, vamos a ver a Luis Berman y su video opinión. Y es tuya la palabra, Luisito. Sí, Carlos, mira, es triste y lamentable que este gobierno esté haciendo lo mismo, porque hoy estamos hablando del CONACYT, pero lo mismo sucede con educación, lo mismo sucede con salud, y los mismos argumentos del nepotismo, de la corrupción, de X y Y que dice Andrés Manuel López Obrador, y vemos que su gobierno está repleto de eso, su gabinete está repleto de eso. Entonces, eso de acabar con la corrupción, acabar con todo aquello de la época neoliberal es una falacia. Y me parece que nosotros, la sociedad, no estamos exigiendo regresar a ese tiempo que sí tuvo sus fallas y demás, sino lo que creo que se exige o se debe de exigir es que no se destruya lo que se había avanzado, el progreso que se había alcanzado. Entonces, a grandes rasgos, y un poquito de lo que ya se ha comentado, es lo que vamos a platicar en la editorial. Me duele el estómago de lo que he estado oyendo. O sea, estoy muy enojado. Muy. Vamos a verlo. Ok. No me cabe la menor duda de que a este desgobierno de Cuarta le saca salpullido y dolores estomacales todo lo que suene a desarrollo, evolución y cultura.
Es evidente que la relación de la comunidad científica del país con el gobierno del presidente tabasqueño se ha caracterizado por el desacuerdo, principalmente en materia presupuestal, donde en 2019 se registró un recorte del 12% al CONACYT y un estancamiento para el pasado 2020, cosa que no presentó signos de mejoría en este 2021 y mucho menos se vislumbra un mejor panorama para el resto del sexenio. La sacudida de la ciencia contra la austeridad surgió a partir del memorándum presidencial del 3 de mayo de 2019, con el que se anunciaban recortes a partidas presupuestales referentes a gastos operativos de los centros públicos de investigación coordinados por el CONACYT, como viáticos de viajes de trabajo y la propia remuneración económica de los investigadores. El otro momento se centró en la iniciativa propuesta por Morena para la eliminación de 44 fideicomisos, derivado de un decreto de Andrés Manuel López Obrador, además del recorte presupuestal del 75% a centros de investigación afiliados al CONACYT. Las cosas se pusieron más delicadas cuando el macuspano arremetió contra los científicos y aseguró que eran parte de quienes habían perpetuado la corrupción. Durante uno de sus shows cómicos mañaneros en el Palacio Nacional, se le cuestionó acerca del recorte en gastos de operación a centros de investigación como el CIDE, el CINVESTAP o el CONACYT, los cuales fueron ordenados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ante tal cuestionamiento, contestó que cada que su gobierno decidía implementar una medida, le reclamaban. Ya saben, como siempre, él es la víctima. Dijo en aquella ocasión que esto venía de sectores que buscan mantener los abusos, el influyentismo, el nepotismo, todas las lacras de la política. El mismo choro de siempre. Todos son malos y el único bueno es él. Dijo también en esa ocasión que los investigadores formaban parte de quienes perpetuaban las prácticas de corrupción al interior del CONACYT. Y fue así como defendió el recorte de las 3/4 partes del gasto operativo de la administración pública con el objetivo, según él, de ahorrar para enfrentar la pandemia por coronavirus. Obviamente sus comentarios resonaron en la comunidad científica, la cual respondió a las acusaciones, asegurando que esto sería un retroceso en la investigación y recriminaron que viera a los investigadores como parásitos sociales. Esas decisiones tomadas desde la insensatez y el resentimiento se traducen en el retroceso y nulo avance en los proyectos de investigación, así como también el freno del desarrollo de estudiantes desde la licenciatura hasta el doctorado. De igual manera, estas acciones del gobierno demuestran que no se entiende, ni se quiere entender, la importancia de la ciencia en el país. Ahora bien, hay que recalcar que López Obrador es absolutamente incongruente con sus argumentos, pues en su gobierno hay amiguismos y mucha gente sin preparación en puestos especializados. Y ya ni hablamos de cuotas de cuates, nepotismo y, por supuesto, corrupción al por mayor. Sin duda, López Obrador está desmantelando la estructura científica que le costó años construir al país, de la misma manera que está destruyendo todo lo que se le pone enfrente bajo su lógica chicharronera de que todo es culpa de los neoliberales. Recortar de esa manera el presupuesto deja sin derechos laborales a muchos profesionales y es un golpe brutal a los centros de estudio. Porque, a ver, nadie está pidiendo que se regrese al CONACYT de administraciones anteriores, pero sí se está exigiendo que no se destruya el progreso que ha tenido el país en el área de la investigación. Lo que había comenzado con la desaparición de olimpiadas científicas, hoy se ha vuelto un recorte que amenaza con echar atrás todo el progreso del área, pues estas acciones representan un distanciamiento de los estudiantes de la investigación científica en México, lo que eventualmente se traduce en fuga de talentos y de cerebros. Un tema no menor son las becas otorgadas a estudiantes por el CONACYT, pues hay historias de estudiantes en el extranjero viviendo en la zozobra perpetua porque el consejo, encargado de pagar sus colegiaturas o de proveerles una beca de manutención, siempre pagan tarde cuando bien les va o de plano no pagan, pues en algunos casos incluso llevan meses sin hacerlo. Al momento de la transición de la pasada administración a esta, es decir, cuando comenzó la la cuarta transformación, el CONACYT entró en crisis otra vez y quien la causó fue su directora María Elena Álvarez Builla, quien envió un oficio para suspender hasta nuevo aviso toda convocatoria de becas que involucrara gastos del presupuesto. A golpe de primera impresión, la idea no era mala: revisar y transparentar cómo gasta el dinero el organismo gubernamental encargado de fomentar las actividades científicas y tecnológicas del país. Sin embargo, el CONACYT no existe en un vacío. Esas convocatorias involucran a miles de estudiantes mexicanos que buscan continuar su educación superior en México y en el extranjero, pero carecen de recursos para hacerlo, pues tengamos en cuenta que muchos ya han sido aceptados para cursar posgrados. A 3 años de la llegada de López Obrador y su mentada cuarta transformación, las cosas, en vez de mejorar y resarcir daños, han empeorado.
Al suspenderse las convocatorias, los estudiantes corren el riesgo de abandonar sus planes de estudio por falta de apoyo económico. Aquí el contexto es lo importante. En aras de cortar la maleza, se corre el riesgo de talar el bosque entero. Así ha sido el actuar de este desgobierno, no nada más en el rubro científico, sino en todo lo que toca la mano santa del viejito de Macuspana. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV. Ha empeorado todo, sí, cierto. ¿Ha empeorado todo? Sí, es cierto, Andrés, sí ha empeorado. Pues no diría yo que está mejorando en todo caso, ¿no? Ok, Pepe. Yo lo que pido es que seamos pragmáticos. ¿Qué podemos hacer el día de hoy para que los 3 años restantes podamos resarcir, podamos recuperar, podamos reunir, podamos rectificar y podamos tener una mejor posición en el ámbito internacional? Porque estamos dejando de ser competitivos. Casi no registramos patentes a nivel internacional. Es una fracción del punto decimal, es una pena. Y tenemos que depender de tecnología extranjera. Y eso es caro. Entonces, seamos prácticos y veamos qué es lo que hay que hacer, pero que hay que tomar una decisión, es el momento. Ya la tomó. Seguir como vamos, seguir en una resbaladilla, no creo que sea una respuesta, no planes, es una inercia, no hay que tomar. No está en sus planes. No es que la cultura nunca ha sido, la investigación nunca ha sido una ni le inquietud entiende. Ni le entiende, o sea. Pues sí, sí. Nosotros en el Sintracátedras tenemos una propuesta para empezar, digamos, la oportunidad de cambio, ¿no? Y la propuesta es que nos basifiquen y que se siga este programa, Cátedras CONACYT, se convierta en una política pública. Es una propuesta que tiene... ¿Pero dirigida a quién? Hacia CONACYT, ¿no? Como para que vaya pues tomando un nuevo rumbo. Ya valieron. Ya valieron, relájate. Esta administración. A ver. Te felicito, pero ya valieron. Les queremos decir que nosotros hemos hecho un análisis importante. Desde las administraciones pasadas, la política en CONACYT era formar y recursos humanos. Por ejemplo, se titulaban de doctorado de 5,000 a 6,000 estudiantes al año y solo había 1,000 o 1,200 plazas. Entonces, ese es un problema estructural e histórico de hace mucho tiempo. El programa Cátedras CONACYT, si se convirtiera en política pública, sería una de las grandes soluciones para el desarrollo de la ciencia y tecnología en este país. Tienes razón, pero ya valieron. No sabemos, porque las leyes están de nuestro lado. Vida, él no sabe ni cómo se escribe ley, él cree que se escribe con I. O sea, olvídate. Bueno, les quiero contar también que nosotros tenemos el derecho a huelga. No me vendas tanto el sindicato, por favor, nosotros porque no tenemos el derecho a huelga y es un derecho de corresponsabilidad, tanto de quien exige las demandas como de quien las niega o se insiste en negarlas. Okay. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por mejorar este sistema de ciencia y tecnología, no solo por nosotros, sino por las nuevas generaciones. Yo te diría buena suerte. Y todas las generaciones que vienen atrás que no tienen oportunidad para entrar a una plaza de investigación. Okay. Para los que fueron formados, con el dinero de los contribuyentes. ¿Cómo no? Yo te diría que no estaría nada de más que exploraran la experiencia de Notimex, porque no fue muy distinta a lo que está pasando en CONACYT. Es idéntica. O sea, Notimex entró San Juana Martínez y empezó a destruir toda la estructura y bajo el discurso de la corrupción, bajo el discurso de que el sindicato era vendido, bajo el discurso que seguro, capaz, pero igual. Y terminó hoy con una institución que está completamente parada, no tiene ni para dónde irse. San Juana se dio el lujo de faltar a las reuniones de conciliación y arbitraje con la entonces secretaria de Gobernación. En fin, creo que si Álvarez Bulla y San Juana Martínez se parecen un poquito, yo consideraría con mucho cuidado la opción de una huelga. Sí, pues es un derecho, ¿no? Sin duda. No, pero lo que te digo es una experiencia de cómo funciona esto.
nosotros queremos dar que la sociedad se entere, ¿no? Que es un problema estructural al que no se le está atacando, ¿no? Y que la sociedad se entere que no somos un grupo con intereses creados. El único interés creado es nuestra estabilidad laboral y de las generaciones venideras. También nos interesa que sepa la gente... Pregúntale a Erendira. Sí, claro. Hay un discurso muy contradictorio de las autoridades de CONACYT. Ellos dicen que les preocupa muchísimo la equidad de género, pero no hay nada más inequitativo de género. Son unas basuras. Punto. Sarita. Llevamos, cada vez que nosotros presentamos, les quiero platicar al público, un reportaje o uno de nuestros editoriales que hacemos, la mesa no lo ha visto, ¿no? Sí. Obviamente yo me fijo mucho en las reacciones, y las reacciones de todos los que estamos aquí es muy similar. Y son muchas veces los mismos comentarios que me deja la gente. Entonces, yo me basé en eso para hacer esta cápsula. Y vamos a verla y ahorita la comentamos. Órale. Aquello que no es normal, que rompe las leyes físicas y lógicas de la inteligencia, de la razón, es algo ilógico, es algo absurdo. Como ejemplos, 2 más 3 no pueden ser 4. Los seres humanos no podemos volar por nosotros mismos, ya que no tenemos alas naturales. ¿O qué les parece este otro ejemplo? Un presidente, tomando sus palabras, no establece relaciones de complicidad con nadie. No somos los conservadores de antes. Hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada. Te saludo, no te bajes. Saludos. Ya recibí tu carta. Sí, ya recibí tu carta. No mamen. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe, para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo, porque hoy analizaremos situaciones y actitudes que caen en lo ilógico, llegando al grado del absurdo. Últimamente en los comentarios de mis cápsulas me he encontrado con muchos que han sido repetitivos. Son muchos más, pero solo tomé algunos que les compartiré. Así o más absurdo, sin comentarios. Ridículos, pero la gente es más culpable por seguirles el juego. ¡Qué absurdo! Ridículo, burdo, absurdo y cursi. No lo puedo creer. Ja, 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 se la megafumaron. Pero este comentario, también repetitivo, me llama mucho la atención. No sé si reír o llorar. Una frase tan llena de emociones, ¿se dan cuenta? ¿Cuándo nos pasa que no sabemos si reír o llorar? Podría ser cuando salimos corriendo súper emocionadas a nuestra cita tan esperada para pedir trabajo. Y cuando me bajo, pasa un pájaro y nos deja un recuerdo en la camisa blanca. No sabemos si reír o llorar. ¿En qué otra situación se te ocurre? Psicológicamente podríamos decir que cuando una persona tiene que disimular un dolor interior y hacerse fuerte, cuando existen mensajes equivocados, cuando hay una contradicción sumamente profunda entre lo racional y lo emocional, o simplemente cuando nuestro cerebro y nuestras emociones son sumergidas en la piscina de lo inentendible, es más, cuando se ahoga en lo absurdo. ¿Y qué entendemos por absurdo? Contrario a la razón, al buen sentido, a la lógica, y se proponen como sinónimos: irracional, disparatado, incoherente, incongruente, descabellado, desatinado, estúpido, ilógico, inadmisible, insensato, inentendible. Probablemente si Albert Camus, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1957 y creador de la filosofía del absurdo, estuviera vivo, le regalaría a la 4T su premio Nobel. También por esa época nace la literatura del absurdo y se lleva al teatro, naciendo como una corriente que surge a partir del colapso moral, religioso, político y social provocado por las 2 grandes guerras mundiales del siglo XX. Este teatro del absurdo puede llegar a ser visto como algo chocante, contradictorio, arbitrario, irregular, disparatado e incluso extravagante. Dentro de las características más resaltantes del teatro del absurdo se encuentran: a nivel de estructura, el texto absurdo no es igual a los textos de lógica tradicional. Son tiempos de elecciones y hay acusaciones
de todo tipo. Aunque hay denuncias presentadas, está la víctima y muchos de Morena están en contra de esta. Sí, pero yo no tengo por qué opinar en este caso. Puede tener un carácter circular en el que ni las situaciones iniciales ni los personajes se modifican o se transforman hacia el final de la historia. Pañuelito blanco. Ya no hay en el despacho presidencial. Ya no se autorizan negocios jugosos. No existe impunidad. No hay corrupción. El ejercicio de la no acción penal. Pañuelito blanco. El factor tiempo no sigue un orden lineal estricto. No implica una cronología de los acontecimientos. México se fundó hace más de 10,000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades y había imprentas. El lenguaje puede ser dislocado, incluye frases trilladas, juegos de palabras, repeticiones y hasta suele romper con la continuidad de algún instante. Me canso ganso. El ridículo y la ausencia de sentido son recursos orientados a mostrar una capa cómica, pero que a su vez permiten vislumbrar un mensaje de fondo. Y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. Relíjase. Los personajes dentro del mundo del absurdo se ubican dentro de un universo incomprensible y carecen de un discurso completamente racional. En este reportaje demostramos que bajo el esquema de usos y costumbres continúa realizándose en nuestro país una práctica que es terrible para la infancia, que es la venta de mujeres y de niñas. ¿Cuál es su opinión de esto, presidente? Pues que es muy lamentable, ¿no?, que esto suceda. Estamos por eso buscando una transformación que no se quede solo en lo material, no es solo el bienestar material, sino el bienestar del alma. Entre otras características, los personajes se dibujan a partir de estereotipos o arquetipos predefinidos. Es decir, se manejan como el prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. No somos iguales. No somos iguales. Entonces, no somos iguales. Y por último, la acción no hila la historia a partir de una forma lógica, sin embargo, permite la progresión de la obra. Importante notar que en este teatro absurdo no existe un conflicto concreto, al igual que aquí, aunque pase todo. En nuestro teatro del absurdo, al parecer, no pasa nada. Para finalizar, estas frases que me inspiraron a hacer esta cápsula de no sé si reír o llorar, en otras palabras, como diría nuestro querido Carlitos Alasraqui, significarían lo mismo que esto que también ha sido un comentario muy repetitivo. Una disculpa, pero no mames, no mamen, no, son mamadas, no mam. No mames. Déjame tus comentarios, tus sugerencias. No olvides suscribirte, toca la campanita y recuerda, nuestro comportamiento nos exhibe para bien o para mal. Oye, Sarita, ¿yo qué te hice, hombre? Luego van a decir que fue muy mal hablado, caray. No, nos van a regañar porque ahora lo dije yo con todas sus letras. Pero acuérdate sí. De que ya vamos a hacer las playeras no mamen. Está muy bien eso. Y las tazas no mamen, de Atypical, ya. Sí. Es un hecho. Llegó la hora de concluir. Les voy a pedir a cada uno de ustedes una... ¿Saben qué? Almita, David, no es una conclusión, sino yo creo que es una petición de todos ustedes. Cada uno pidan lo que consideren que deben pedir y Andrés, José y yo concluimos. Usen, aquí la puerta está abierta, lo que quieras decir, querida Alma.
Sí, bueno, gracias por el espacio. Yo quisiera decir un par de cosas muy brevemente. La primera es que también hay que entender en qué momento llega, ¿no? Este gobierno con un discurso que convence a muchas personas, obviamente tras el hartazgo de problemas de corrupción que ya sabemos, etcétera. En el caso de la ciencia, de la academia, nos toma en condiciones de mucha precariedad. Creo que esto ya se ha dicho y hay que remarcarlo. Es decir, veníamos ya viendo un declive en el financiamiento de este sector y bueno, ahora toman todas estas medidas que nos llevan a una situación más difícil. Yo lo que creo es que hay muchos colegas que todavía no se dan cuenta, que en el ánimo de seguir diciendo, bueno, es que antes sí había cosas, es que no estábamos bien, todavía le están dando una oportunidad a esta gestión del CONACYT. Y yo sí quisiera decir que ante todas las cosas, las evidencias que hemos visto, las medidas, pues es un buen momento para recapacitar y para decir dónde estamos parados, para reconocerlo. Esto que mencionaba David, lo que se dio a conocer ayer a través de una columna periodística, el ataque directo y frontal, yendo contra la tranquilidad de 31 familias de científicos y personal administrativo destacado en nuestro sector, y que ahora quieren apresarlos y llevarlos a una cárcel de máxima seguridad como si fueran narcotraficantes, solamente porque cumplían con su trabajo. El foro científico y tecnológico era parte de la ley del CONACYT, por lo tanto, se tenía que otorgar recursos, eso estaba muy claro en la ley, y ahora hay esta persecución que es uno más. Entonces, yo sí quiero decir que me parece que es el momento de que la comunidad se una. Ya no es solo contra los becarios, ya no es solo contra las cátedras, ya no es solo contra los investigadores, es contra todo el sector. Y ojalá tomemos y levantemos esa voz, porque yo creo que ya estuvo bien de todos estos atropellos que están sucediendo y de que en el fondo vamos contra el desarrollo y el futuro del país y no deberíamos de estarlo permitiendo. Muchas gracias, Alma, muchas gracias. David. Creo que el mayor absurdo de todos sería dejar que un gobierno al cual parecen importarle muy poco las leyes se encargue de hacer una ley de ciencia y tecnología, como para regir un derecho que debemos de tener todos los mexicanos a disfrutar los beneficios de la ciencia y tecnología. CONACYT ha hecho una propuesta, la hizo el pasado 15 de diciembre, y lo único que podría decir es que como está más fea que pegarle a Dios, en realidad esa ley no ha podido avanzar dentro de las partes legislativas. Lo va a hacer próximamente. Y es una ley que es centralista y que va a terminar por profundizar el panorama negativo que estamos viendo. Sí hay que intervenir en ese proceso legislativo, como ciudadanos, como científicos, como preocupados por el avance de este país. Esa ley sí la van a respetar si la logran obtener a modo, y va a ser muy grave. Y el fenómeno al que se refería ayer Alma, ese intento de penalizar al foro consultivo y tecnológico, digamos con todas sus letras, es una persecución política, es un intento de castigar las voces disidentes. Si se presenta la amenaza de cárcel de esa manera, desde luego se espera que muchos nos callemos y no digamos lo que debe de ser dicho. Nuestro país espera mucho más de nosotros. No así, no en ese tipo de circunstancias que no veíamos desde los 70s. No son iguales. Si hacen eso, serían peores. Gracias, David, y te deseo, al igual que Alma, muchísimo éxito. De verdad, de todo corazón. Y aquí las puertas de Atípica le están abiertas y a sus órdenes, ¿eh? Con mucho gusto. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que la reflexión sobre todo el problema educativo y de investigación no es solamente de CONACYT, sino que debemos hacer una reflexión en diversas instituciones superiores del país, y creo que este es un buen momento. CONACYT debería dar recursos a todas las instituciones y no se está cumpliendo con este Entonces creo que nos toca a toda la sociedad hacer esta reflexión. Y bueno, nosotros le hemos solicitado diálogo a la directora para tratar nuestros casos y este diálogo no se ha dado. Entonces, desde aquí quiero volver a hacer ese llamado a la directora. Pero sí me parece que hay que trabajar más en otros problemas educativos y de investigación en todo el país.
y pues es lo que diría. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y que ganes el juicio, te lo mereces. Gracias. No te va a hacer caso la directora, así que relájate. Saraí, algo breve también de concluir, por favor. Bueno, yo le quiero decir a la sociedad que la estabilidad laboral es un derecho, que solo se puede hacer ciencia y tecnología a largo plazo y de largo aliento si los trabajadores de ciencia y tecnología tenemos trabajos estables, y que la aversión a los sindicatos es también parte del problema. Es una acción colectiva, tenemos derecho y no hay nada más antineoliberal que las acciones individuales. Y muchas gracias por invitarme a Incomodar. ¿Cómo concluyes, Andresito? Pues yo diría esto: en tiempos de demagogia, en general todo el mundo se va quedando sin argumento porque todo el mundo está gritando, porque todo el mundo está insultando, porque algo que ha hecho Andrés Manuel muy exitosamente es reducirnos a todos a estereotipos, ¿no? Desde chairos y fifís hasta que los científicos son corruptos, los artistas son corruptos, los arquitectos no sirven para nada. Todos los sectores, bueno, la prensa, imagínense, hemos sido estereotipados, porque los estereotipos sirven mucho, pero también nos impiden pensar. Y yo creo que nuestra responsabilidad como medios y como personas que discuten y que están tratando de construir salidas como las que ustedes están tratando de construir, no debemos de rendirnos en ese esfuerzo de ganar con argumentos y no con insultos y no con maltrato, etcétera, sino tener el mejor argumento de la mesa. Y quizá no te escuchen y quizá no te pelen, pero algo va quedando y eso puede mejorar toda la discusión pública que estamos teniendo, que está en un nivel muy bajo. Gracias por venir, Andresito. Es tu casa y bueno, nos vamos a ver pronto. Sin duda. Gracias. Pepe. Es innegable la polarización, la confrontación, los puntos de vista antagónicos, pero lo más increíble de toda esta situación es que no hay diálogo, que no hay acercamiento, que no hay una mesa como esta en la que se puedan sentar unos y otros, exponer qué es lo que creen, qué es lo que piensan. Si de verdad la directora del CONACYT quiere hacer un papel preponderante, quiere destacar, quiere salir adelante, yo creo que debe de escucharlos, yo creo que deben de sentarse, yo creo que deben de arreglarlo. De nada sirve y a nada nos está llevando este clima de adversidad y de que en un lado hablan unos y en el otro lado, bueno, ni siquiera, porque no hay ese diálogo que se espera. Entonces, si yo tuviera que hacer una petición, a mí me gustaría que se reanudaran los proyectos de cooperación internacional que ha suspendido el CONACYT, que las becas se cumplan, que sean otorgadas, que no queden varados en el extranjero los que están haciendo uso de una beca para poderse mantener y que, como ellos dicen, tengo que buscar un trabajo para poder seguir trabajando. Entonces, tenemos que ver el asunto tal y como es y pues hay que resolverlo. Gracias. A ti. Bueno, yo tengo mi conclusión. Confirmo que esta directora son las dos cosas que dije al principio. No es ni una ni otra, son las dos. Es una mala leche, como yo no he visto en mi vida. Es una barbera de quinta, además de idiota y de estúpida, que aunque les moleste, es lo que es, porque a mí me ofendió al decirme que la ciencia es neoliberal. A mí me está ofendiendo. Yo tengo el derecho de réplica, como lo tuvo López Obrador cuando era oposición. Entonces, yo tengo todo el derecho de réplica a mi estilo. Y no tiene vergüenza esta señora, no va a renunciar, relájate, le va a seguir haciendo la barba a López Obrador. López Obrador la adora como a la San Juana en Notimex. Es el país de influyentismo, de no pasa nada, de corrupción y punto. Y saque el pañuelito porque aún hay más. Y absurdo. Gracias por venir a todos. Aquí tienen su casa. Me despido enojado. Es que no tienen madre, te lo juro, Andrés. En serio, en serio. El que se enoja pierde, acuérdate. Es que, ¿sabes qué? Quitar de investigaciones, quitar cine, quitar fideicomisos tan importantes para que México se supere, me duele mucho, mucho, mucho. Y como tú dijiste en tu cápsula, no hemos mejorado, hemos empeorado por mucho.
Gracias. Acuérdense, suscríbanse, como dice Sarita. Y gracias por sus donaciones. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias.